mujer, entonces eres mujer. Y esto significa, ¿qué es lo que me haces verme mujer? Que tenga al nacer una vagina. ¿Y qué me hace verme como varón? Que tenga un pene. ¿Verdad? Después aparecen los testículos porque descienden. ¿Correcto? Entonces ahí le voy a añadir testículos. Entonces, si yo te quito esto que está incompleto y te quito esto ya para que no tengas, entonces ¿qué voy a tener que ser? Ya de otro que ser mujer. Entonces se construyó la vagina. Pero en realidad, solamente depende de los genitales externos o de mis gonadas, de mis ovarios, de mis testículos. No. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Las hormonas. Entonces nosotros cuando determinamos el sexo, vamos a tener que considerar qué cosas he colocado aquí, a lo que dicen mis células y a lo que dicen mis hormonas. Entonces, ¿cuándo se determinará este sexo? ¿Por qué es importante saber cómo es el sexo? Habíamos dicho, porque tenemos que ver nuestros cromosomas sexuales y las hormonas. Van a estar distraídas, están con hambre, no van a prestar atención, bajen la voz. Por favor, porque estoy con la voz así a voz baja y se nota que me están distrayendo, todo el día estoy hablando, ¿ok? Porfis. No estoy diciéndole póngase a contar. La responsabilidad es de chicos. Está. Muy bien, entonces estábamos diciendo que en el caso de Bruce, porque tenía su constitución hormonal original, que era varón, porque nosotros cuando determinamos la presencia de los testículos necesitamos testosterona. Muy bien, pero en el caso de la mujer no tenemos ese caso hasta que hacemos la gametogénesis cuando se producen los estrógenos, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a determinar que haya un tipo de componente hormonal? Va a ser mi componente genético. ¿Listo? ¿Para qué? Para ejemplo, como los que tenemos aquí, cuando yo veo enfermedades psiquiátricas y veo algunas que son de tendencia masculina y otras que son de tendencia femenina. Muy bien, vamos a analizar estas enfermedades. No hay necesidad de saber cómo se diagnostica. Tú dime, ¿qué es lo que le veo a la persona, que en este caso sería un varón, que tiene el TDAH? ¿Qué es lo que tendrá? Deficiencia de atención. Ya está. Cuando estás solito o cuando estás viendo lo que está acompañado. Cuando está acompañado, cuando te das cuenta. El autismo. Cuando está solo o cuando está acompañado. Entonces estas dos enfermedades están hablando de la socialización del individuo masculino. ¿Cómo está actuando esa con la sociedad? Sea mujer, sea hombre, sea padre, sea niño. Dislexia, tartamudeo, que será este tipo de enfermedades de comunicación contigo mismo. No, tú piensas. Pienso y escribo, ¿no? ¿Con quién? Con la otra persona. Entonces, estas enfermedades que vemos aquí con mayor porcentaje para los varones son de socialización. El varón tiende a tener mayor destreza social y por lo tanto vamos a tener un tipo de enfermedades psiquiátricas. En el caso del lado predispuesto o de mayor prevalencia para las mujeres, yo tengo aquí anorexia y bulimia.
¿Qué es lo que le pasa a una persona con anorexia? Mayor prevalencia de hemorragias. No come. ¿No es cierto? No come. ¿Y por qué? Porque no tengo plata. Porque no me dan de comer. Eso cuando yo digo que no me den de comer, no como, es que me den el alimento. ¿Qué es esto? Lo que yo pienso. Lo que yo pienso de mi propio cuerpo. Bulimia también. Entonces, mi autopercepción. Esclerosis múltiple, una degenerativa, estrés postraumático, como yo me he sentido y tengo una acción, yo, frente a una situación estresante. No eres tú. Si tú te estresaste, respondiste de una manera, ¿voy a seguir lo que tú dices? No. Lo que yo he hecho y lo que me ha salvado la vida. Yo. Ansiedad también, lo que yo pienso de lo que pasa a mi alrededor, no de lo que te está pasando. Y por último, lo mismo, la depresión. ¿Qué sentimiento tengo acerca de mi situación? Negativa, positiva. Entonces, ¿de qué depende todo esto? De cómo nosotros durante el desarrollo embrionario hemos recibido, ¿qué cosa? En el momento de la determinación del sexo, un perfil hormonal masculino o femenino. Esa es la teoría. Este varón, como necesito formar el pene, necesito testosterona, por lo tanto los andrógenos se van a ir a todas las células de ese embrión masculino. En el caso del embrión femenino necesitaré ese tipo de hormonas. Mi conducto de Müller, mi conducto de Wolff no necesitan señalización de hormonas, solitos hacen su trabajo. Por lo tanto, genital interna externa se hace por sí sola. Hasta que yo llego a mi gametogénesis, que comenzamos a tener proliferación de folículos. Y ahí necesito hormonas. Adicionalmente, vamos a tener en personas adultas, ¿qué cosa? Tendencia para las mujeres, Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa, y finalmente, Parkinson, para los varones. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Una predisposición de acuerdo al sexo, porque de todas maneras no vamos a desligar lo genético con lo hormonal. Vamos a repasar qué tipos de hormonas tenemos que van a determinar la presencia de mis genitales o de mis bolas. ¿Cuáles son esas hormonas? ¿Cuáles son esas hormonas? No estoy preguntando ahorita qué gen, cómo es, ¿cuáles son esas hormonas? ¿Cuáles son esas hormonas? Uno. Ya tengo mis estrógenos y mis progesteronas. Voy a necesitar en mi desarrollo embrionario estas para formar mi ovario. Para desarrollar mi ovario, mis folículos, necesito los estrógenos. ¿Cuándo necesito la progesterona? Para hacer mi ciclo menstrual. ¿Ustedes son el ciclo menstrual durante el desarrollo? Ya está. Entonces, aquí tienen que darme hormonas en gestación. Desarrollo embrionario. Y hasta ahora sí. Estrógeno o el estradiol. ¿Qué más? ¿Algo más en el caso del lado femenino? Ahora dime el caso masculino. ¿Qué necesito? ¿Cuál? Testosterona. ¿Y qué más? ¿Qué más? Durante el desarrollo embrionario, ¿qué hormonas estoy necesitando? Háblame, esto ya han estudiado, ¿ah?
Dime cuáles son las hormonas que necesitan el estadio embrionario que tiene que formar el embrión. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Claro, estamos en el hombre, ya pasamos del hombre. Para el feto o el embrión masculino. ¿Cuál es? Esto ya está ya aprendido en su desarrollo y crecimiento. Saber esas hormonas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman las hormonas? ¿Cómo se llaman las hormonas? No estamos pidiendo herencia, nada. ¿Cuáles son esas hormonas? ¿Cómo se llaman las hormonas? Hormonas sexuales. Dentro de tus hormonas sexuales, ¿cuáles necesitas para el parto? ¿La? Ahí está la testosterona ahí. Ahí está la testosterona. Ahí está escrito. ¿Quién más? Si no me responden eso, no me van a entender las anomalías del desarrollo que están más después, ¿ah? Porque eso es lo que ustedes van a observar con sus ojos, va a ser de regulación hormonal. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estrógeno ya está. Acá. No estamos hablando. En el varón, el embrión masculino, aparte de la testosterona, ¿qué necesita? Si no te acuerdas, googlealo. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? La escucha pues, la mesura está mal. LH, ¿tenemos hipófisis ya en ese acá? No. La dihidrotestosterona. ¿Hay hipófisis? ¿La pituitaria? ¿La pineal hay? La dihidrotestosterona. La DH. La hidrotestosterona. DH. ¿Qué más? El parto fue duro. Continuemos. Salió la cabecita. Faltan los hombros y la pelvis. La DH. ¿Qué más falta? Esto es importante porque solamente para el feto femenino voy a necesitar esto, pero para el masculino necesito más. DHT, testosterona ahí. ¿Cuál es? Googleenme, por favor, si no está, porque si no, de esto depende que me entiendan lo demás. FSH. ¿La? FSH. ¿Qué es el FSH en qué? Por eso te pregunto. Ya está formada mi pituitaria, mi hipófisis en esa etapa donde se está determinando el sexo, tu gónada, tu esperma, tu testículo, todavía no. Recién está ahí el encéfalo haciendo. Háblame. La prolactina. ¿Quién forma la prolactina? Están pensando en un individuo adulto. La prolactina se forma en la mujer. Ahorita yo he dicho ya que ya no necesito más para el caso de la mujer. ¿La prolactina es para qué? La gonadotropina. Por eso te pregunto, ¿vas a hacer la gonadotropina cuando ya tengo formada la hipófisis? ¿Ya está formada la hipófisis en esa semana donde estoy formando el testículo? No, están al mismo tiempo formados. ¿Ok? O de repente ¿cuál falta? A ver, aquí es la ayuda. ¿Quiénes forman la testosterona? En el testículo. ¿Quiénes hacen la síntesis de la testosterona en el testículo? Las células de... La ley. Las células
Entonces, la hormona que me falta es la otra célula responsable de su producción. ¿Cómo se llama? La hormona antimudérica. ¿Cuál es esa célula? Ya está, por fin. La de Sertoli. ¿Cómo se llama ese tipo de célula? Sertoli. Las células de... Sertoli. ¿Está? Ya está. Estoy preguntando, dime el gen, dime la prueba genética. Estamos dando hormonas. Hormonas fetales. Hormonas fetales. Para poder pensar, hay hormonas de la mamá. Hormonas fetales. Muy bien. Entonces, como yo de mi vesículo voy a estar formando células de leche de células de Sertoli, voy a necesitar estas hormonas. La testosterona y la DHT, ¿qué tipo de hormonas son? Pasamos al siguiente curso que se llama bioquímica. ¿Cómo se llama este tipo? Testosterona y DHT, ¿qué tipo de hormonas son? Andrógenos, ¿qué más? Que me digan su composición molecular. ¿Cómo? Ya, el colesterol, entonces son de tipo, ¿cómo le dicen a este tipo de hormonas que tienen al colesterol como su fuente principal? ¿Hormonas? Hormonas esteroideas. Cuando yo tengo mis hormonas esteroideas, ¿en dónde se hacía la síntesis? Acá, en la célula de Leydig, cuando es fetal. Ahora sí, dímelo adulto. ¿En dónde se hace la síntesis de estas hormonas esteroideas sexuales? No la tiroidea, las esteroideas parasexuales. En las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, cuando yo tengo alguna anomalía en la glándula suprarrenal, ¿a nivel de qué? Como es una formación de lípidos, yo voy a necesitar enzimas. Entonces, los genes de las enzimas que están haciendo la síntesis de mis hormonas esteroideas, ¿de qué tipo? Tanto estrógeno como testosterona, ¿no es cierto? La pregunta aquí, en el varón, ¿la testosterona de las glándulas suprarrenales es relevante? ¿A qué me refiero como relevante? ¿Es crucial la síntesis de la testosterona en la glándula suprarrenal? ¿Sí o no? ¿En cuánto por ciento? En comparación de sus testículos. Porque los testículos también hacen testosterona. ¿Quién es más importante? O mejor dicho, denme un porcentaje. 50, 50. ¿Quién gana? Los testículos hacen la mayor producción. ¿Por qué? Porque así va a tener que ser desde la vida fetal. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí en cuenta que varón y mujer, suprarrenales, y ahí tenemos estrógeno, que progesterona, testosterona en las mujeres, bla, bla. ¿Qué tipo de hormona es la hormona antimuleriana? Si tenemos hormona esteroidea, ahora ¿qué tipo de hormona será la hormona antimuleriana? No esteroidea, ¿qué tipo? Es una del mismo tipo de la insulina. ¿Qué pasó? ¿Estaba respondiendo la pregunta? Si estaba respondiendo la pregunta, ponlo. Es mi alarma, no te preocupes. No hay problema. La insulina, ¿qué tipo de...? No es esteroidea. Si no es esteroidea, entonces, insulina es del mismo tipo de hormona antimuleriana. ¿Cómo se produce la insulina? Las células beta del páncreas. Bien. ¿Quién lo produce? ¿Una enzima? Dímelo pues. Estamos
que yo sé que deben haber estudiado. La insulina, ¿cómo se produce? ¿Se acuerdan que pasaba por el retículo endoplasmático? Yo tenía pre y proinsulina, después pasaba al Golgi, se convertía en proinsulina, y de ahí cuando salía en la vesícula, era ya que necesitaba mi jugo pancreático para terminar su maduración. ¿En dónde estoy? En el citoplasma, haciendo mi trabajo de maduración, o en dónde. ¿Cómo llegué al retículo endoplasmático rugoso? Vamos. Googleame, por favor. Googleame porque me dé la garganta. Googleame. ¿Cómo se llama? Es importante, chicos, la hormona. ¿Qué tipo de hormona es? ¿Cómo es? Háblame. Si para las esteroideas yo voy a necesitar las enzimas, por lo tanto voy a necesitar genes de las enzimas. Acá, ¿cómo será? Son proteínas. Por lo tanto, directamente voy a ver el gen de la hormona antimurélica. Como es proteica, entonces yo voy a ver el gen de la hormona antimurélica. Y tengo dos tipos de hormonas o genes antimurélicos. El 1 y el 2. Cuando yo tengo anomalías de la producción de la hormona antimuleriana y que genera normalidades en el sexo, la de tipo 2 es la más frecuente. Ahora, mis hormonas esteroideas tienen su receptor ¿en dónde? ¿En dónde tienen sus receptores las hormonas esteroideas? ¿En dónde tendrá esta hormona proteica sus receptores? Porque tengo que recepcionar, ¿no es cierto? Tengo que generar una respuesta celular, como lo habíamos dicho la semana pasada. ¿Esteroideas cómo pasa? ¿Cómo se llamará el receptor para estos andrógenos o hormonas esteroideas? Ya tenemos los genes de las hormonas, las que producen las hormonas, y ahora, como son señal, aquí no es somnífero, factor de crecimiento, aquí tenemos que colocar lo que recepciona la hormona. Habla. El receptor de andrógenos. ¿Y cómo se llamará el otro? Receptor de la AMH. Gen para el receptor, gen para el otro receptor. Tanto para las que son glándulas suprarrenales, esteroideas y bien. Estamos haciendo un repaso. Este es un repaso. No he empezado ni siquiera a decir la parte general. Este es el repaso. Lo que dicen sus profes, ahí que nos dicen el recojo de saberes previos. Y los saberes previos están bien oxidados. Recontra oxidados. Requete oxidados. Muy bien. Esta parte hormonal es muy importante, chicos, porque si no, después las anomalías no me van a entender nada. Y van a estar, pobrecitos, que llegue la nada. Muy bien, entonces, ya yo voy a saber que necesito hormonas, pero ahora vamos a ver lo genético. Y para esto, de la determinación del sexo, utilizando los factores genéticos, voy a determinar 3 etapas de la determinación del sexo. La etapa del sexo genético, sexo gonadal y sexo fenotipo. Lo que tú ves y has estudiado en tu desarrollo y crecimiento es esto, ves las gónadas y ves el sexo fenotípico o la anatomía, tanto la vagina como el
pene y los testículos con el escroto. Pero todo empieza aquí, cuando yo tengo la fecundación. Voy a tener mis dos gametos. El espermatozoide que puede contener a nivel de sus cromosomas sexuales el X o el Y. En el caso del ovocito, ¿qué es lo que puede contener? El único tipo de cromosoma llamado X. Por lo tanto, cuando yo junto cualquiera de estos dos tipos de gametos llamados espermatozoides con un ovocito que siempre va a dar X, que puedo tener dos posibilidades, XY, XY. Entonces, cuando yo ya determino ese balance a partir de la presencia de esos cromosomas sexuales, yo estoy determinando el sexo cromosoma. Para completar mi sexo genético, yo tengo que observar los cromosomas sexuales a nivel de sus genes. Yo recuerdo que los cromosomas tienen ADN y proteína. Voy a fijarme lo que tiene su ADN. Cuando yo me fijo lo que tiene su ADN, voy a corroborar la presencia mediante el balance de mis cromosomas sexuales de la siguiente manera. Presencia presencia del Y, aparecen los testículos. Ausencia del Y, me va a decir ovarios. Mis testículos hacen hormonas, ya sabemos cuáles son las hormonas. Mis ovarios harán sus hormonas, las esteroideas, cuando llegue el tiempo de hacer la gametogénesis. De ahí ya viene la señal posiblemente de la gonadotropía. Cuando nacemos, o antes en mi control prenatal, ¿qué tengo que ver? Doctor, mujercita o varoncita. ¿Qué me voy a fijar? ¿Qué les he dicho la Miss Jacqueline? ¿Qué tengo que fijarme? En lo externo, en el sexo fenolítico o anatómico. ¿Qué voy a observar? ¿Hay pene? No hay pene. Decimos esto y al nacer corroboramos. Está el pene y están las bolsas escrotales. Está la vagina con todo, con su clítoris dentro de los labios. ¿Qué tamaño tiene el clítoris? Está completamente el tamaño de la vagina normal, en su posición está más cerrado. Vamos a observar todo esto para determinarle y ponerle F o M, ¿no es cierto? Mujer o varón, MB. Si nosotros nos colocáramos rosadito para las mujeres o azul para los hombres, le pongo blanco para todos, voy a poder distinguir el sexo al nacer solamente cuando yo observo los genitales. Pero si no lo observo, entonces no pasan cosas desapercibidas, a menos que, como recordemos, necesitamos el componente hormonal. Esta testosterona genera un comportamiento típico en los niños, que son más hiperactivos. En cambio, las niñas van a tender a ser pasivas. Tendencia, no significa que no vaya a haber personas que sí van a ser actividad. Llegó la preadolescencia, la adolescencia, que tenemos determinación de los caracteres sexuales secundarios. Por lo tanto, en aquella persona que tenía la ausencia del pene van a aparecer desarrollo mamario, caderas, acumulación de grasa en las caderas, ¿cierto? Y la voz mantiene el registro alto. En cambio, en los varones aumenta las vellosidades, vellos. ¿Qué más? La voz sensual comienza a aparecer. ¿Y qué más? Los músculos, supuestamente. Tiene mayor resistencia. ¿Qué más falta? Los vellos públicos. En el caso de la mujer, tendencia a ser en forma triangular invertido y en el varón en forma de rombo. Tamaño, altura. Más alto los varones que en comparación de las mujeres. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es todo, ¿no? Ya no. Sin embargo, ahí tenemos también lo que dice asignación social. Entonces, un grupo de anatomía que se observa, le vamos a denominar varón o mujer. Podemos determinar más tarde nuestra identidad sexual, por supuesto, y ahí vienen los casos de reasignación de sexo,
con consentimiento informado. Consentimiento informado. Por lo tanto, mediante la conducta, me gustan hombres y mujeres, me gusta solamente varones, no me gusta nada, quiero estar sola con mi vida y conmigo misma, o de igual manera para los varones, entonces se va a tener un tipo de comportamiento. Empezamos con el sexo genético. La profesora Katy les habrá dicho, les habrá enseñado este tipo de escritura que se llama la fórmula Cayoli. Está compuesta de 3 partes. En este caso están solamente 2. En primer lugar empezamos con el número total de cromosomas y tenemos después con una coma, o a veces no le ponen coma, XX, la posición de los cromosomas sexuales. Si nosotros tuviéramos una anomalía de los cromosomas autosómicos, que son los pares del 1 al 22, vamos a colocar aquí más 21, más translocación del 21, etc. Pero como estamos viendo los cromosomas sexuales, vamos a ver anomalías de los cromosomas sexuales. Y que recordemos nosotros cómo hacemos las anomalías cromosómicas, números y estructura. Mutaciones estructurales y mutaciones numéricas. Por lo tanto, yo voy a ver acá variación de número para empezar, que son las más frecuentes. Mujer o varón tienen 46 cromosomas que están incluidos en los cromosomas sexuales. Persona con 45X, ¿cómo se llamará esa anomalía? 45, solamente 45. ¿Qué significa? ¿Cómo se llama esa alteración cuando yo tengo menos, no? Monosomía, ya está. Cuando tengo 47, ¿cómo se llamará? Trisomía. Muy bien. Ahora, identifiquemos el tipo de monosomía. Monosomía del X. De X. Acá sería trisomía del X. Muy bien. He descrito la mutación. Ahora, ¿cuál es el nombre de esa enfermedad? 45X, una persona que tiene monosomía del X, tiene el síndrome de Klinefelter, ¿no? 45X, ¿cuál será? ¿Cuál es? En primer lugar, ¿qué observo en esta persona en su manifestación del sexo? Mujer. Mujer, ¿por qué habíamos dicho por la ausencia del Y? Si no hay Y, mujer. Ojo, ¿cómo se llamará esa enfermedad? Síndrome de Turner. El síndrome de Turner es la monosomía del X. Muy bien. El siguiente, trisomía del X. ¿Cómo le voy a llamar a esa enfermedad? ¿Cómo le llamaré? Síndrome de triple X, superhembra. Pasamos a aquel cromosoma Y. Varón normal. ¿Cómo se llamará este varón? ¿Por qué le digo varón? Porque hay Y. Cromosoma Y. Háblame. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Mutación. Tiene 47. Tenemos trisomía. Ahora, ¿cómo se llamará esa enfermedad? Perdón, la anomalía. Hay 2 cromosomas X y 1 Y, profesora. ¿Cómo serán? Entonces, ¿cuántos cromosomas sexuales hay? 3. Entonces es una trisomía sexual o trisomía del par sexual. ¿Cómo se llama la enfermedad? Síndrome de Klinefelter. Listo. Entonces, el varón con síndrome de Klinefelter tiene 2 cromosomas X y un Y, una trisomía sexual. Listo. Solamente puedo observar esta síndrome de Klinefelter con XXY, no, lo puedo observar con más X. Y esas van a ser las llamadas variaciones del síndrome de Klinefelter. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ya hemos visto a nivel de los cromosomas, ahora tenemos que descubrir qué pasa con esos genes de los cromosomas sexuales. Como yo tengo, a ver, voy a poner acá, Trisomía.
Bueno, 46. Ah, bueno, son. Pero ahí Tengo mis 46 cromosomas, tanto para una mujer como para un varón. Tengo XX, XY. Vamos a hablar del X. En el caso del X, ¿cuántos X tengo acá? 2. ¿Y cuántos tiene el varón? 1. Cada cromosoma X, ¿cuántos genes tendrá? No sé. Vamos a decirle que hay un 100%. Si hay por 2, hay un 200%. ¿Ok? Estamos poniendo números en general. ¿Y acá cuánto tendrá el varón? 100. Un 100%. ¿Qué pasa cuando tengo este suceso? ¿Quién está en desventaja? ¿Quién está en desventaja? El varón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Que se ponga las pilas? No, en este caso vamos a compensar de otra manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disminuirle a la mujer menos 100. Si estoy diciendo que es menos 100, ¿qué representaba el 100? El X. ¿Cómo hacemos este proceso? Porque va a pasar el inactivación del cromosoma. De esta manera voy a poder equiparar al varón para que no se sienta en desventaja. Por lo tanto, aquí va a ser igual 100. Listo. ¿Cómo ocurre este suceso? Porque yo voy a tener el siguiente proceso. Aquí está. Cuando soy módula, acá está. Módula. Feto masculino, un X. Feto femenino, 2X. Acá dice dosis del X, lo que hemos visto ahorita como 100, 200. La mitad. Cuando llego a ser blastocito, ¿qué tengo que hacer? Compensar. En negativa para la mujer. Mira qué pasa. Lo que parece aquí con verde es que yo estoy disminuyendo esa cantidad para ambos. Esta es mi primera etapa. ¿Qué estoy observando? Que he equiparado las dos cantidades de genes. Esta es una etapa preimplantacional del blastocisto. Cuando llegué a ser implantado y ya soy un adulto, uno de los dos cromosomas X se inactiva, por eso está de color rojito. Y permanece esa célula con la expresión de los genes del cromosoma X inactivo. El varón hizo inactivación, no hizo nada. Siguió su vida su cromosoma X hasta el final. ¿Cómo ocurre este suceso? Por epigenética. Mediante la epigenética voy a transformar ese cromosoma en la llamada cromatina sexual. ¿Cómo hacía yo? Silenciar. Y lo convertía en heterocromatina. Eso es lo que yo tengo que recordar. Adicionalmente yo tengo estos dos genes que están en el cromosoma X. Gen XYST, gen TSY. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí voy a tener el X. Voy a escribirlo por letra. El X y el otro X de la mujer. Uno se va a convertir en inactivo y el otro en activo. ¿Quién hace este proceso? El gen XYST, y este para que se quede activo, el gen TSY. Estos genes son los llamados genes para ARN no codificantes. ¿Qué es ARN no codificante? Tengo que saber que es un ARN codificante. El codificante tiene el código genético en su secuencia, por lo tanto, ¿qué hace? Proteína. Si este ARN no codificante me dice que no tiene el código, por lo tanto, no hace proteína.
no hace traducción. ¿Qué es lo que hace? Inactiva mi cromosoma X, o ¿qué hace? Deja activo al cromosoma X activo. Por lo tanto, tengo este mecanismo epigenético para mantener esa equivalencia, esa compensación con el valor. El ARN no codificante inactiva el XYST al inactivo, y el ARN no codificante PSIX